Dios le bendiga rica y abundantemente hoy día 30 de agosto del año 2022. El tema de hoy es un tema que lo han estado esperando varios pastores y ministros y varias personas que tienen dudas sobre el tema, porque el tema es: los niños no se bautizan ni tampoco se presentan. Yo quiero que tú, padre y madre que estás escuchando, entienda por qué razón tú vas a una iglesia católica a bautizar un niño. ¿Por qué tú vas a una iglesia cristiana evangélica a presentar un niño? ¿Acaso tú crees que eso es como un talismán mágico que lo va a proteger? Pues aquí te vamos a hablar la verdad. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento la obra de sus manos. El ministerio, el Evangelio para Todos, tu iglesia, congregación en el internet, www.evangelioparatodos.com, presenta. Repitiendo, los niños no se bautizan ni se presentan. La Iglesia Católica es la que bautiza a los niños basado en unas malas interpretaciones de la Biblia, como si fuera un sacramento que es lo que significa es una consagración y sumisión al Señor Jesucristo. Y la sumisión y consagración al Señor Jesucristo, eso es bueno, eso es agradable, pero es una mala interpretación basada en que Jesús le presentaron unos niños que los discípulos querían espantar a los niños para que no molestaran, y el Señor los regañó y le dijo: dejad los niños venir a mí, no se los impidáis. También basados en otras historias de que presentaron el niño Samuel ante el sacerdote Elí en Primera de Samuel y otros detalles. Pero vamos a entrar en materia. Es una mala interpretación de los católicos echarle agua por encima de la cabeza a un niño y hacerle un rezo, como que eso ya le quita el pecado original. Cuando el Señor Jesucristo mismo dice que de los niños es el reino de los cielos. Por lo tanto, inclusive si un niño siendo feto muere en el vientre de su madre o lo asesinan en el vientre de su madre, esa alma va al Señor, no va en condenación, va salva. Si un niño pequeño muere, va a la salvación. Ahora, vamos a hablar claro. Los niños, el bautismo ya sabemos que no es un disparate bautizar a los niños, porque el bautismo es de arrepentimiento y una confirmación del creyente. Un bebé no tiene conciencia de la creencia y entrega al Señor Jesucristo. Cuando una persona, óigame bien, cuando una persona se convierte al Señor, porque hay personas convencidas y otros convertidos, pero si una persona es convertida al Señor, se arrepintió de sus pecados y está caminando rectamente en la presencia del Señor, está haciendo su esfuerzo, no es perfecto, porque es que el Espíritu Santo es que nos guía a toda verdad y a toda justicia, y Jesucristo es nuestro abogado. Pero hay un acto de obediencia. Ese acto de obediencia es el bautismo. El bautismo es una representación simbólica de que yo sí creo, he creído, yo soy de Cristo, soy de Dios, y esto lo confirma. Esto confirma que cuando yo me convertí, fui nueva criatura. Yo morí a la carne. Se enterró ese viejo hombre y nació un nuevo hombre. Ya eso ocurrió cuando tú te convertiste. Pero cuando vas al bautismo, la inmersión, bautismo es inmersión. En este caso, el bautismo que se usa es la inmersión en agua, no es en la tierra, en agua. Lo que tú estás diciendo, yo estoy certificando por mandamiento y por obediencia al Señor que ya yo dejé una vieja vida.
Por lo tanto, si tú dices que tienes duda en bautizarte porque realmente tú no estás convertido al Señor. Porque una persona convertida al Señor tiene la convicción de que ya lo cree y puede bautizarse. Ejemplo de eso fue en Hechos capítulo 8, que Felipe fue transportado así como en la película, de un lugar a otro. El Espíritu Santo lo llevó y lo puso en un camino cuando venía un etíope, un eunuco de Etiopía. Y entonces estaba leyendo el libro de Isaías y ahí hubo una conversación. Y el etíope, cuando Felipe le explicó las escrituras de Isaías 53, el etíope dijo, ya yo creo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Bueno, ahí hay agua, y bajaron a las aguas y fue bautizado. O sea que estamos hablando de una persona que ya se está convencida, no duró ni siquiera 3 meses de convertido, sino lo que duró fue 1 o 2 horas de convertido, y se bautizó, y a través de este hombre un país completo se propagó el Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, el bautismo en los adultos es para el creyente que ha nacido de nuevo, y que es nueva criatura. Todo lo demás es disparate, errores doctrinales, malas interpretaciones. Pero vamos a tocar el bautismo de los niños. El bautismo de los niños, eso es un disparate. Mala interpretación de la Iglesia Católica, que si le echa el agua, entonces el pecado original se elimina. Eso no es así. Ya les dije anteriormente y se lo repito nuevamente, que Jesucristo dijo que el reino de los cielos es de los niños, es de los niños el reino de los cielos. Por lo tanto, y repito de nuevo, que si un feto muere, o lo asesinan o matan a un niño, va al reino de los cielos. Por lo tanto, vamos a hablar ahora de la presentación de los niños en la iglesia evangélica. Aquí hay hasta en la Biblia, hay unas Biblias que le llaman Biblia del Maestro, Biblia del Ministro, donde aparece cómo presentar a un niño, se basan primeramente en que Ana presentó a Samuel, al sacerdote, en primera de Samuel capítulo 1, primera de Samuel capítulo 1, lo presentó. Y lo segundo que se basan también es en la presentación de Jesús el 8º día de la circuncisión. Si se basan en eso, oiga bien, vamos a razonar, vamos a pensar, si se basan en eso, las niñas están excluidas, están fuera, porque las niñas no se circuncidan, esos son los varones. Por lo tanto, tomar como doctrina de la iglesia cristiana que el Señor bendijo a los niños, pues eso tampoco es aceptable para que venga unas personas y mucho menos unos padres inconversos a presentar un niño. Pero el asunto es, y aquí me detengo, yo quiero que usted piense, tú padre que me estás viendo y tú madre que me estás viendo, ¿por qué tú llevas a un niño a la iglesia católica a bautizar? ¿Será por tradición? Si tú no eres ni católico, quizás, porque vas a la iglesia católica si se muere alguien o algo, pero tú no vas o asistes, o si eres asistente. Estamos hablando de los extremos, los que van y los que no van. Y dice, bueno, pues no, porque eso hay que hacerlo, porque hay que hacerlo. Tú que ni sabes lo que es. Y el compromiso que hay de seguir la doctrina errada de la iglesia católica. Y yo amo a los católicos, los respeto, yo no tengo nada en contra de los católicos. Lo que estoy en contra de los católicos es unos cuantos disparates que tienen como doctrina. Eso sí, eso estamos claros en eso. Pero no, son personas respetables y todo lo demás. Pero estamos hablando ya del bautismo, del bautismo y presentación de los niños. Eso es un disparate. Porque el niño no tiene pecado, ni pecado original, ni nada de eso. Porque el Señor Jesucristo lo determinó. El reino de los cielos es de los niños. Pero la presentación en una iglesia evangélica, eso da hasta pesar. Porque el hecho de que Jesucristo oró por los niños y le puso las manos para orar por ellos y bendecirlos, no significa que vienen unos padres, ¿verdad?,
muchas veces que ni están bien con Dios, que no están llevando la palabra del Señor bien correctamente, vienen a presentarlo en la iglesia. Usted compromete, se jura ahí que sí lo va a hacer, que diga que sí. Y el otro, mire, iglesia, ¿y qué? Iglesia, usted se compromete para que si estos padres se mueren o algo, le pasa algo, y seguir educando a esos niños. Todo eso está de más. Está de más. Si usted lo quiere seguir haciendo, hágalo, pero yo veo eso hasta ridículo. Y mucho menos en una iglesia cristiana. Uy, Dios mío, Padre, esto sí que me da pesar, lo tengo que decir así. Pero por favor, nadie se ofenda ni se sienta mal por esto. ¿Qué es eso de poner padrinos así? Padrino y madrina, usted promete que la madre que lo parió, que allá. No, hombre, no, eso no es así. Así te ha dicho el Señor. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Tú como mujer cristiana, vamos a suponer que en el hogar el hombre es inconverso y la mujer es la cristiana. Vamos a ir por partes. Y tiene 3 hijos o 4 hijos. Tú, mujer cristiana, tú debes es orar por tus hijos. Orar todos los días por tus hijos. Enseñarle a orar a tus hijos. Y como tú le enseñas a orar a tus hijos, tú te arrodillas al lado de los niñitos, te sientas y comienzas a orar y el niño te va escuchando y tú le vas enseñando poquito a poco. Tú le vas enseñando según su edad y su capacidad parte de la Biblia, dándole explicaciones. La educación cristiana empieza en casa, no es en la iglesia. Entienda esto, no es en la iglesia. Entonces, si también usted, mujer cristiana, tiene la responsabilidad de educar a su esposo en la parte espiritual, ven acá, mi amor. No, yo no creo en eso, no. Tú te metiste evangélica, eso es allá tú. No. Mi amor, ven acá, besito, ven acá, mi amorcito. Mira, te voy a dar una porción bíblica y lo vas enamorando poco a poco, dándole buen testimonio, le predica a tu esposo, dándole buen testimonio. Ahora, ¿qué pasa? Si es el esposo el que es convertido y la mujer no está convertida, pues es lo mismo. Entonces tú tienes mayor responsabilidad porque tú eres el sacerdote de la casa, el que es responsable de tus hijos, de educar a tus hijos, de dedicarle tiempo. Y si ambos son cristianos, mucho mejor porque tiene que dedicarle tiempo, escuchar lo que dice el niño de sus tonterías y sus cosas. Mira, mami, que aquel me sacó la lengua, que allá. Entonces irle educando, pero mira, mi amor, vamos a orar por ese niñito que se está portando mal, aquello. Y entonces tú le vas inculcando valores y la crianza. Porque dice la palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, esa instrucción, esas palabras que tú le vas diciendo desde pequeño, se le va a quedar. Se le va a quedar. Entonces, cuando ese niño va creciendo, que tiene ya 7, 8 años, que está cayendo conciencia, cuando va a la iglesia, cuando va al templo, no va al templo a jugar y a hacer muñequitos mientras todo el mundo está orando. No, usted instruye al niño en la iglesia, en la congregación que usted va, a que ore, a que esté atento a la palabra según su capacidad. O si tiene un área para niños, pero que no sea de juego, sino que sea de enseñanza, de educación, de temor a Dios, de alabanza, de gozo. Que cuando estén contando las alabanzas, el niño sea de los primeros que están al frente, alabando y glorificando al Señor. Esa es la responsabilidad, ese es el mandato del Señor. Y el Señor dijo, orad los unos por los otros. Y entonces hay personas cristianas que cometen el error de iglesia de los 7 días de la semana y descuidan los hijos, descuidan la familia, descuidan el marido, descuidan el hogar. Y así no es. Primero es el Señor, el segundo es tu pareja, tus hijos internamente y la iglesia, ¿sabes? En ese orden. Pero el Señor demanda tiempo para todo y alcanza el tiempo para todo. Porque el punto importante es, y este es lo peligroso, que muchos de ustedes, presentan al niño ante el Señor como si fuera un amuleto mágico. ¡Ping! Una varita mágica, está sellado, ese niño no le va a pasar nada, se va a portar bien el resto de su vida, y así no es. Y entonces, y mucho menos de unos padres inconversos, ¿qué le van a enseñar a ese niño?
Si tú tienes la intención de presentar un niño para que Dios para la bendición, eres tú que tienes que convertirte, eres tú que tienes que dar el ejemplo, eres tú que tienes que congregarte. Porque todos los hermanos en Cristo, lo que usted tenga dentro de la congregación y fuera de la congregación, nosotros oramos los unos por los otros. Oramos por los niños de fulano, por los niños de fulano, por fulano de tal. Es una oración constante. Y cuando usted la próxima vez que diga, Dios te bendiga, hay gente que dice, no me diga Dios te bendiga porque yo estoy bendecido. No se ponga en esa. Usted está bendecido, ya usted lo que ya está bendecido. Entonces dicen bendecido, recordando, ay sí, bendecido, es verdad, sí, yo estoy bendecido. No, ¿sabe? No sea tan rudo, ¿sabe? Tan fariseo. Si dice Dios te bendiga, es deseándote que independientemente que ya tú estés bendecido, que Dios te siga bendiciendo en ese día. Pero cuando tú digas Dios te bendiga, por eso que yo digo Dios te bendiga más para que nadie se sienta ofendido. Ya yo mato a un pájaro de un tiro, allá todo el que hace polémica con eso, yo lo liquido con decir Dios te bendiga más. Pero cuando yo le digo Dios te bendiga o Dios te bendiga más, eso hay que decirlo de corazón, sentirlo de corazón. Porque muchos en todas las religiones, incluyendo los musulmanes, dicen Dios te bendiga o el Señor sea contigo o Alá sea contigo, lo que fuera, pero lo dicen hipócritamente. Eso hay que sentirlo de corazón, mejor no diga nada, mejor quédese callado. Pero haga el esfuerzo de que cuando usted diga Dios te bendiga o Dios te bendiga más, que sea de corazón, pensando en esa persona, pensando que Dios lo libre del mal, pensando que Dios lo prospere en lo espiritual primero y luego en lo material. Por lo tanto, mis amados amigos, padres que dicen que tienen duda, aquellos que llevaron a su niñito a bautizar a la iglesia católica y luego lo presentaron a la iglesia evangélica, no han hecho nada. Muy buenas intenciones, pero es un disparate. Porque quien tiene que darle la bendición al niño eres tú, convirtiéndote y dando buen ejemplo. Si usted, pastor, quiere presentar a un niño para bendecirlo, pues usted cree y lo siente, pues hágalo. Yo no lo hago. Yo llamo a los padres, les digo y los instruyo. Que se porten bien, que le den educación cristiana a sus niños. Porque de qué vale que bautizan a un niño, aquello y lo otro, y después esté tomando cerveza, tomando ron, fumando, o haciendo cosas, o hablando palabras groseras, o mintiendo, o dando malos ejemplos. Una lista de malos ejemplos que no voy a mencionar. O sea, eso es, usted quiere bendecir a su niño, a su hijo que está haciendo, que nació. Venga a Cristo, para que su niño crezca en el temor de Dios. Esa es la bendición. Para que el Señor, cuando ese niño ya tenga conciencia, siga en el temor de Dios y no se desvíe del camino, quizá por los malos testimonios, porque tú no supiste cuidar para defenderse de este mundo asqueroso y cochino en que vivimos. Y también tomarle en cuenta que esto vino de último en mi pensamiento en la noche de hoy, es una advertencia a los maestros de escuela y a los departamentos de educación de las escuelas que queda terminantemente prohibido en el nombre de Jesús que usted le enseñe a los niños todas esas cochinadas de la doctrina gay y LGBT, de que los niños, que allá, niño con niña y niña con niña, el Señor los reprenda. Y los padres que tienen hijos en las escuelas, adviértanles a las escuelas que le está totalmente prohibido doctrinar a los niños en un área espiritual, que eso le corresponde a los padres y a la iglesia. Bueno, pues les habló su hermano y amigo Víctor de los Santos Alemany del Ministerio del Evangelio para Todos. Y tú, inconverso, conviértete. No venga a usar de amuleto la iglesia o yo no sé qué, como si fuera una varita mágica. Esos son de brujos y hechiceros. Amén. Dios le bendiga. Este mensaje fue presentado por su iglesia Congregación en el Internet, www.evangelioparatodos.com, donde hay un mensaje de Dios
esperando por ti.